China desafía a Donald Trump en plena guerra comercial. ¿Cómo? Desobedeciendo la orden de no comprar petróleo a Irán. Se revela que barcos iraníes han llevado petróleo hacia China. Como usted sabe, el señor Trump quiere asfixiar económicamente al gobierno iraní, sometiéndolo a la máxima presión, ahora incluso militar. Hace unas horas Donald Trump dijo lo siguiente: si Irán quiere luchar, ese será el final oficial de Irán. Nunca amenacen a Estados Unidos. De nuevo insinuando que Irán estaba detrás del cohete que cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Irán contesta: nunca amenace a una iraní. Intente ser respetuoso. Eso funciona, replica el canciller de Irán. Este es el clima preguerra que estamos viviendo y que sin duda Donald Trump es uno de los artífices. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Donald Trump le ha prohibido al mundo, incluida China, comprar el petróleo de Irán. Amenaza con sanciones a quien no cumpla la orden. A pesar de esta prohibición, China sigue comprando crudo iraní. La agencia Reuters revela que un barco petrolero iraní, como este, desembarcó 130.000 toneladas de crudo en el puerto de Yushan después de viajar 5 meses. Reuters acusa que el barco llevaba papeles falsificados y el periódico de Estados Unidos Wall Street Journal publica que el viernes pasado 2 petroleros iraníes zarparon hacia China según imágenes satelitales del sitio FleetMon. También el sitio de rastreo Tanker Trackers asegura que esos 2 barcos iraníes fueron los primeros en dirigirse hacia China después de que acabaran los permisos de Estados Unidos. La publicación aclara que muchas veces ese petróleo es descargado en tanques de almacenamiento. China ofreció apoyar a Irán frente a la decisión de Donald Trump de reimponer sanciones al abandonar el acuerdo nuclear. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, estuvo en Pekín. China se opone firmemente a la implementación de sanciones unilaterales y a la llamada jurisdicción de brazo largo por parte de Estados Unidos. Entiende la situación actual y las preocupaciones de la parte iraní y apoya a Irán en salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. The nuclear deal cannot be implemented only by Iran. It has to be implemented by all parties. If the international community is receiving benefits from this historic deal, it has to be prepared to invest in this historic deal and prevent the United States from spreading illegality and lawlessness. No obstante, la compra de petróleo iraní ha caído. En 2018, China compró mensualmente un promedio de 600.000 barriles diarios. En los primeros meses de 2019, la compra se ha situado en 500.000 barriles. El plan de Donald Trump es bajar hasta cero la exportación petrolera de Irán y les ha aconsejado a los clientes de Irán reemplazar el petróleo iraní con el petróleo de los aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí. Reuters reveló que la misma Rusia pidió a Arabia Saudí subir la producción de petróleo. Con esto se estabilizarían los precios y se cubriría el vacío que deja el petróleo iraní. Pues ahí están los hechos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted por estar protegiéndonos a través de YouTube. Hay varias cuentas ahí abiertas. Gracias, porque así si nos cierras YouTube una, bueno, pues tenemos otra alternativa. Vamos con nuestros invitados. Ya está Francisco Javier Martínez López, analista internacional, usted lo conoce muy bien, allá en Madrid. Y Carlos Echeverría. Carlos, gusto en saludarte, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, también en Madrid.
Buenas noches a los dos aquí en Teherán. Es un placer, como siempre, Francisco, es un placer. Comienzo contigo, Carlos, y tenemos pues muy poco tiempo, así que un minutito, ¿no? Por favor, para cada respuesta. Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de la prohibición de Donald Trump, China sigue comprando petróleo de Irán? Carlos, adelante. Bueno, porque es un país soberano y tiene la capacidad de resistirse a la presión de una superpotencia como son los Estados Unidos. Estados Unidos trata evidentemente de presionar a los países para que sigan su dinámica, de mantener una presión fuerte en torno a Irán, que evidentemente ha de ser en el sector de los hidrocarburos, pero vuelvo a lo que decía antes. China es un poder soberano, es además un poder emergente. Se puede permitir evidentemente el comprar el petróleo iraní, asumiendo que Estados Unidos pues intentará, digamos, que someter a presión al país en otras dimensiones para que al final ceda o al menos compre menos petróleo iraní. Bien. Oye, Carlos, pero el acuerdo nuclear está basado en el derecho internacional y en la aprobación de los países de la ONU. ¿La reimposición de sanciones de Donald Trump tiene por lo menos alguna base jurídica? O te pregunto, cuando una decisión no tiene base jurídica, ¿se puede decir que es un capricho, Carlos? Vuelvo a lo que decía antes, son los estados soberanos. Estados Unidos interpreta que ese acuerdo de 2015, que efectivamente también lo firmó, lo negoció y lo firmó los Estados Unidos, no se cumple o no alcanza aquellas dimensiones que Estados Unidos considera que son vitales a la hora de plantear un escenario de estabilidad futura. Incluye otras cuestiones, aparte del átomo militar o del programa militar, el programa nuclear iraní, quiere también abarcar la cuestión de los misiles y de la influencia de Irán. Pero estamos hablando de estados soberanos que, igual que muestran su soberanía para comprometerse con un acuerdo como fue el de 2015, pues decide, como hizo el presidente Trump, abandonarlo. Bien, suena como que, Carlos, suena como que lo estás justificando a Donald Trump. Ahora ya me dices, déjame ir con Francisco. ¿Están comprando petróleo respetando el acuerdo nuclear y desafiando a Donald Trump porque a los chinos les importa mucho los derechos de los pueblos o porque lo están viendo como negocio, quizá como una moneda de cambio en la guerra comercial con Estados Unidos con la que pueda negociar? Francisco. Me quedo más, hola, buenas tardes a ambos. Me quedo más con esta segunda disyuntiva que tú has hecho, es decir, por intereses de la propia China, más que por intereses de proteger Irán. En este caso estamos viendo que la propia China está en una guerra comercial con Estados Unidos. Además, el acuerdo nuclear ha sido una salida unilateral de Estados Unidos, que ahora quiere renegociarlo y lo quiere reinterpretar, incluyendo además los misiles de corto alcance disuasorios y defensivos y no nucleares de Irán. La realidad es que el problema es que el señor Trump y su gabinete del señor Bolton y del señor Pompeo tienen tantos frentes abiertos que diría que él bromeaba, el propio Trump, en la Casa Blanca hace unos días, diciendo que si dependiera de John Bolton, estaríamos ahora en 4 guerras abiertas. Estas bromas y estos tweets de este presidente lo único que están haciendo es que está resquebrajando muchas lealtades. Yo recomendaría a China que, con el caso Huawei y lo que se está provocando en esta guerra comercial sucia por parte de Estados Unidos, que China también, como potencia soberana, cierre los casinos temporalmente, los permisos del señor Sheldon Adelson, que es el mayor accionista de las campañas electorales de Trump. Simplemente un quid pro quo. Él está atacando, el señor Trump, el libre comercio de una compañía, en este caso Huawei. China debería de atacar los casinos de Macao, retirando temporalmente, simplemente temporalmente, eso en finanzas hace muchísimos miles de dólares de pérdida, los casinos del señor Sheldon Adelson en Macao. Y en cuanto a poner sanciones unilateralmente cuando tú abandonas un acuerdo, pues pacta sunt servanda, es una norma en derecho desde los romanos, y por lo tanto quien abandona unilateralmente un compromiso que ha firmado y que impone unilateralmente sanciones no tiene base en derecho internacional. Pero Carlos dice que pues, son soberanos y los soberanos tienen derecho a acordar o a romper. Francisco.
La soberanía tiene los límites que los propios estados soberanos se dan en pactos internacionales y en convenciones internacionales. ¿Qué tipo de seguridad jurídica ofrece una administración, y hablo de administración, no de país, la administración Trump, cuando firma un acuerdo su país anteriormente y él rompe este acuerdo, viola y no propone ningún otro acuerdo e impone sanciones unilaterales? Yo, si fuese otro país soberano, cualquier acuerdo con Estados Unidos, con esta administración, no tendría mucha base ni jurídica ni de seguridad el que se fuera a cumplir, porque lo mismo a la mañana siguiente de firmar el acuerdo lo incumple. Bien, a ver, Carlos, si gustas hacer esa réplica para que yo también te haga otra pregunta, más que tú eres experto en relaciones internacionales. Sí, evidentemente estamos en la arena internacional en un momento especialmente complejo y lleno de vulnerabilidades, porque la administración Trump es verdad que cuando llega al poder no solo denuncia este acuerdo, sino que previamente ha denunciado otros. Se ha retirado del Acuerdo de París sobre la cuestión del cambio climático, etcétera, etcétera. Estamos, por tanto, en una dinámica que en lo que concierne, por ejemplo, al mundo occidental, pues está creando fisuras, porque no olvidemos que los otros países occidentales que firmaron el acuerdo con Irán en 2015 sí son favorables a su mantenimiento en la letra y en el espíritu en el que se firmó. Por tanto, lo que quiero decir es que estamos en la arena internacional en la que el derecho internacional tiene su importancia, indudablemente, pero en la que esa fluidez y esa complejidad, imprevisibilidad en la que estamos nos va a seguir mostrando contradicciones como estas. Efectivamente, entre China y Estados Unidos, por ejemplo, hay una guerra comercial abierta y China también tiene una gran capacidad de retorsión en relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy endeudados con China. Por tanto, vamos a asistir a momentos de enorme complejidad. Pero vuelvo a lo que decía al principio. Evidentemente, esos estados soberanos que se comprometen en un acuerdo como fue el de 2015 pueden decidir, como ha hecho Estados Unidos, el retirarse del mismo. Nadie puede impedirle que lo haga. Carlos, ¿qué significa para otros países al ver que China desafía a Donald Trump, rompe las sanciones de Trump? ¿Seguirán el ejemplo de China? Carlos. Hay países que evidentemente están siguiendo una dinámica en la que no se dejan influenciar por los Estados Unidos. Esta es una cuestión ya que es una cuestión política, económica y de nuevo es la cuestión de la soberanía nacional de los estados. No olvidemos que en la guerra en Siria, por ejemplo, pues son países como Rusia, Irán o Turquía los que tienen en buena medida el liderazgo y no Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque esos estados soberanos en un momento y en unas circunstancias determinadas han sabido colocarse y han sabido mantenerse en una posición de liderazgo. Así que claro que habrá otros países aparte de China que van a desafiar esas sanciones. Bien, Francisco, Donald Trump quiere que Irán venda 0 gota de petróleo y que los clientes de Irán pues ahora le compren a sus amigos como Arabia Saudí. Para ello tienen que aumentar la producción para rellenar el hueco de Irán. Rusia ha querido aumentar la producción, es decir, Rusia también quiere los clientes de Irán. Francisco. Francisco. Sí, lo que veo es que los estrategas... Sí, ¿se me oye? Sí, adelante. Existe un dicho atribuido a Napoleón Bonaparte que decía: nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Los estrategas rusos en esto evidentemente están dejando que el señor Trump ahonde hasta cierto punto en el error porque la presión militar sobre Irán es contraria, como dicen muchos analistas norteamericanos, a los propios intereses de Estados Unidos. Es contraproducente para los Estados Unidos el aumento de esta presión militar sobre Irán. Está reforzando lo que desde Estados Unidos se quiere que se debilite. Y no digo nada más. Por lo tanto, desde este punto, este conflicto en la zona gris, yo llamo zona gris a que no es la política, la competencia pacífica normal, que es la zona blanca, ni es el conflicto en abierto, afortunadamente lo que llamamos zona negra. Este conflicto tan tensado, tan provocado hasta límites ya no solamente de guerra económica, de asedio casi neofeudal a un país, asedio a pan y agua,
que pretenden los Estados Unidos, sino además una provocación militar. Yo solo estoy pensando en que muchos analistas recuerdan que en el año 84 y en el año 88, entre el año 84 y el año 88, Irán en aquel entonces atacó 200 buques en el Golfo Pérsico, sirviéndose solo de minas y primitivos misiles antibuque, los llamados Silk War chinos. Evidentemente, hoy día una guerra en abierto no creo que no solo favorece a Irán, tampoco favorecería a los Estados Unidos. El talón de Aquiles del señor Trump sería no su falta de conocimiento y su, por así decirlo, verborrea siempre provocadora. Su talón de Aquiles sería una guerra en abierto y una recesión económica, o una u otra. Y por lo tanto, estas provocaciones, sin tener en cuenta la capacidad de resistencia y la capacidad de reacción en el estrecho de Hormuz de Irán, es digamos, suicida. Por eso el general británico, que es el segundo al mando contra la operación Daesh, el general Chris Gika, dijo que no advertía ningún peligro para este incremento militar, que no veía peligro en la presencia iraní en Irak, y que por lo tanto no alimentaba esta verborrea guerrera. Alemania y Holanda han suspendido sus misiones de entrenamiento. El barco español ya supimos que se retiró también, aunque hizo eso de retirarse, pero no descontentar al jefe Estados Unidos. Y para terminar diría, un exalto funcionario del Pentágono, Jim Townsend, justamente acaba de decir que todos los aliados que puede tener Estados Unidos son escépticos ante la política exterior de Trump y por lo tanto no quieren ni van a apoyar ninguna guerra en abierto contra Irán. Bien, Carlos, le preguntaba esto a Francisco porque el presidente de Irán dijo que Estados Unidos no logrará su meta, ya que sus sanciones lo único que harán es que el precio del petróleo se dispare, pero como le preguntaba a Francisco, pues Rusia ya está ayudando a Estados Unidos, ¿no?, a que el precio se controle. Ya quedó o le pidió a Arabia Saudí que en septiembre aumentarán la producción, lo que afectará indudablemente a Irán. Carlos. Sí, efectivamente se pide a los otros productores, sean tanto de la OPEP como no de la OPEP, como es el caso de Rusia, pues que traten de compensar ese crudo iraní que no saldría al mercado. Pero los mercados están muy alterados últimamente. No olvidemos que la operación militar intensificada en Libia pues está reduciendo aún más la producción de este país, también tradicionalmente un importante productor de crudo. Es una presión en la que Irán, que tiene a sus clientes, tiene digamos que posibilidades de jugar, y Estados Unidos lo sabe y trata de endurecer esas sanciones, porque sabe que no solo hay países díscolos, sino que incluso algunos de esos países díscolos forman parte del bloque occidental, forman parte de la Alianza Atlántica. Así que esa presión, aparte de los calendarios políticos y estratégicos de los Estados Unidos y de la evaluación que hacen de un reforzamiento del papel iraní en la región, pues son muy difíciles de mantener, porque al final quien necesita el petróleo, y muchos países lo necesitan, van a seguir buscando ese petróleo iraní, los clientes de Irán, y Rusia en ese sentido es un gran productor de crudo y de gas, pero tiene ahí una llave muy importante. Bien, Francisco, tú me estabas diciendo que una de las cartas fuertes de Irán es el estrecho de Hormuz, como lo estabas pues platicando, exponiendo, pero yo te pregunto, el principal comprador para Irán es China, pero para China su más grande proveedor de Medio Oriente no es Irán, sino Arabia Saudí. Así que si se cerrara el estrecho de Hormuz, ¿no sería China la que haría el trabajo sucio de Estados Unidos? Es decir, militarmente abriría el estrecho de Hormuz a la fuerza, ya que China sin petróleo se hunde. Hombre, China no va a permitir como Estado soberano hundirse económica, política, entonces estaríamos hablando de palabras mayores. El cierre del estrecho de Hormuz
el primer perjudicado, como bien ha señalado, sería China. Por eso las cartas en la diplomacia se están jugando, y por eso he dicho que estrategas chinos y estrategas rusos, con ese dicho de Napoleón, están dejando a ver hasta dónde llega el señor Trump y sus dos acólitos tan malos consejeros como son Pompeo y Bolton. Yo creo, y repito, que no va a llegar la sangre al río, que los Estados Unidos, a pesar de tener y de sufrir ese presidente y esa administración y esos dos consejeros, saben perfectamente que si bien existe un ejército iraní con unas limitaciones, también existe una fuerza Quds paralela, y sobre todo en cuanto al estrecho de Hormuz, lo que supone las patrulleras, las corbetas, las minas navales, toda la artillería de costa, misiles antibuque que hay tanto en las islas como en el estrecho de Hormuz, en la franja controlada por Irán, y, muy importante, los mini submarinos, los submarinos clase Kilo, los pequeños Gadir, los Nahai y los Yono coreanos. Es decir, estamos hablando que una guerra en abierto, Irán no es Irak, y ya supimos lo que costó la guerra de Irak. Estamos hablando que el coste de la guerra de Irak supuso $3 billones, 60 veces más de lo que la administración Bush había dicho, y además de lo que supuso que el incremento de deuda federal, de incremento de precios del petróleo, de caída de la economía mundial. Yo creo, y así espero además, no confundirme, que no se va a producir, y que Irán, por supuesto la diplomacia iraní no va a caer en la trampa de provocar un casus belli, porque ni conviene a Irán, que tiene capacidad para defenderse, pero no conviene tampoco a la administración Trump de los Estados Unidos una guerra en abierto, porque hay muchos factores en juego, y tú has dicho China, uno de ellos, y Rusia es otro factor, que por mucho que pueda ahora estar jugando el pivot Asia, es algo que el continente euroasiático no quiere dejarlo en manos otra vez de esa unilateralidad ya perdida de los Estados Unidos. Bien. Carlos, por un lado Estados Unidos envía portaaviones nuclear, destructores, bombarderos a la zona, lo que envía indudablemente un mensaje, pero por otro lado Donald Trump no quiere guerra, y luego incluso sale ante los medios y dice que no quiere guerra. ¿Por qué Estados Unidos está enviando mensajes contradictorios? La pregunta ¿es una estrategia o es que verdaderamente son unos tontos? Carlos. No son mensajes contradictorios. Por un lado hay una manifestación de fuerza, porque podemos hacer un paralelismo con el Pacífico Occidental. No olvidemos que en relación con Corea del Norte, Estados Unidos, que es el garante de la seguridad de aliados importantes suyos, como son Japón, Corea del Sur y por supuesto los propios intereses estadounidenses, pues no hace mucho tiempo, hace año y medio, 2 años, estábamos inmersos en un pulso en el que el músculo militar era más que visible. Es decir, que el mostrar la bandera y mostrar esa capacidad que se tiene aeronaval, sin perder de vista también, y no es para digamos que pensar que se van a reproducir escenarios tristes, pero en los últimos años de la guerra entre Irán e Irak asistimos a enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en aguas del Golfo, en esa zona tan angosta y tan delicada. Es una forma de mostrar la bandera, y en paralelo evidentemente la diplomacia estadounidense, pero también la de los otros actores, porque todos los que estamos aquí opinando sobre esta cuestión efectivamente esperamos que no haya un escenario de guerra, y el que se evitó en relación con Corea del Norte, en él tuvo mucho que ver la diplomacia china y en parte también la rusa. Quizás en este escenario en el que Irán es un gran actor regional, pero que tiene también unas relaciones muy estrechas tanto con Rusia como con China, esos dos países van a poder jugar una carta para desactivar esa tensión que está en momentos especialmente preocupantes. Pues muchísimas gracias a los dos. Rápido, Francisco, querías decir algo, 10 segundos. Segundos. Quería decir que, según palabras de un historiador neoconservador norteamericano, Michael Ledin, dice que cada 10 años aproximadamente Estados Unidos necesita, digo palabras textuales de ellos, que me parece un poco así repugnante, tomar un pequeño país de mierda y tirarlo contra la pared, o solo para mostrar al mundo que Estados Unidos habla en serio. Pero incluso esto hoy es inviable en tanto en cuanto hay otros actores, como decía mi contertulio, que van a jugar un papel y jugarán un papel en que esta crisis
se resuelva de una manera diplomática. Gracias, Francisco, un abrazo, gracias Carlos, gracias Francisco, un placer, un amigo también siempre entrañable, gracias. Muchos acusan a Donald Trump de que está siendo manipulado, engañado, llevado por el círculo que él mismo puso, pero le quiero decir a usted que no se deje engañar. No es John Bolton ni Mike Pompeo los halcones que manipulan al señor Trump para llevarlo a la guerra. Así es muy fácil echarle la culpa a los demás. El señor Trump es lo suficientemente inteligente para haber llegado a la presidencia y conservar la riqueza de su padre. Así que si lo están manipulando, o renuncia o los despide. Porque recuerde, son sus amigos John Bolton y Mike Pompeo, o son sus colegas. Y el refrán de mi abuelita y de su abuelita también es muy sabio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Buenas noches.